Buenas. Vamos a ver ahora cómo conectar un panel solar a un inversor o a baterías y qué tipos hay, y tipos de conexiones que se pueden hacer. Bueno, vamos a ver. Lo primero, para poder aprovechar la energía solar, que es la energía que da la vida y la que no nos puede quitar nadie, por ahora es para todos y además es gratuita, vamos, y si no hay sol ya lo demás ya se puede ir a tomar por saco. El sol es la vida y es donde podemos coger energía sin perjudicar ningún otro medio ni elemento. Entonces, para eso están los paneles solares, que los paneles solares lo que tienen son un montón de celdas, ¿no?, unidas en serie para aumentar la tensión y en paralelo para aumentar la corriente. Son como fuentes de tensión y corriente, igual que baterías, pero bueno, utilizando la energía solar mediante una captación de fotones, liberación de electrones, o sea, mediante la incidencia de la luz solar sueltan electrones. Entonces, este panel es pequeño, ¿no? Es un panel pequeño, es de tan solo 5 vatios. Este tiene una potencia de 5 vatios, una tensión en circuito abierto, ¿no?, de 22,3, si no está conectado y le incide el sol, da 22,3 voltios, y una corriente en circuito abierto o en cortocircuito, ¿no?, de 0,3 amperios. Entonces es la corriente máxima y la tensión máxima que puede dar. Entonces, si sabemos que la potencia en corriente continua es tensión por intensidad, ¿no? Entonces hacemos aquí el cálculo, lo máximo que puede dar este panel serían 22,3 por 0,3, 6,69, pero bueno, eficaces, la potencia media son 5 vatios. Vale. Bueno, entonces estos paneles todos traen dos conexiones, son de corriente continua, entonces traen el polo negativo y el polo positivo. Este tiene aquí un diodo puesto para evitar conectar los cables al revés, ¿no?, y que se estropee el panel. Entonces hace de protección ese diodo que lleva ahí conectado y se sacan los cables, ¿no?, por cable rojo y cable negro, positivo y negativo. Ya está. Estos valores que da son tomados con 25 grados y enfrentado directo al sol, vamos, con una radiación de más o menos 1000 vatios por metro cuadrado. Bueno, entonces, el primer paso para aprovechar la energía solar es tener un panel en condiciones que nos permita, por ejemplo, este de 5 vatios, que nos puede permitir, pues nada, cargar un móvil o mantener la tensión de una batería de coche. Por ejemplo, tengo otro aquí, también de 5 vatios, más antiguo, ¿no? Vemos que es más grande, la tecnología ha avanzado, se aprovecha más el cuadro, no hay zonas blancas, ni están tan separadas las celdas, ¿no? Esto tiene también 4 filas, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 celdas en fila. O sea, también tiene aquí las características. También da 5 vatios, pero tensión de 21 voltios y corriente 0,32. Vale, al final las cuentas vienen siendo lo mismo. O sea que este es mucho más grande. Y este yo le tengo conectado el polo positivo aquí adelante y el cable negativo atrás, y esto me vale para meterle un mechero del coche para mantener la batería del coche. Si se queda mucho tiempo parado, pues lo dejo esto al sol y encima del cuadro enchufo esto en el mechero, el que va sin la llave, y mantiene la batería. Bueno, pues este es el panel,
Este es otro. Como habíamos visto, tenía 22 voltios. Entonces, si hacemos cuentas, a ver, aquí, si hacemos cuentas, 22 voltios entre 9 celdas que tiene son 2,4 voltios cada celda de estas. Entonces, sumándolas, tal. Y los 0,3 entre 4, 0,075 amperios, o sea, 75 miliamperios, que entrega cada celda por 2,4 voltios, 0,18 vatios. Al sumarlas todas, pues se consiguen los aproximadamente 5 vatios. Pero cada celda entrega esta potencia, que es muy poca. Bueno, los paneles de 250 vatios, 270, 300 vatios, que miden, no como este, sino miden 1 metro de ancho y 1,5 metros, 1,80 m o 90, incluso 2 metros de largo. Claro, tienen celdas más grandes, o tienen más celdas, o menos, o más filas. Bueno, pues es la forma de cambiarlo. Realmente esto es simplemente como una fuente de corriente continua. Se da el sol y entrega corriente, no le da el sol, pues entrega menos. El sol también, en la forma de incidencia, claro, lógicamente no es lo mismo que incida así a más de 60 grados que incida a 90. A 90 es potencia máxima. Luego va bajando y a menos de 30 grados ya no entrega potencia ninguna. Bueno, pues esto se puede tomar como una fuente. Entonces yo para eso tengo aquí la fuente, esta de 30 voltios y 10 amperios, ¿no? Para simular un panel de, 300 vatios serían. Que realmente uno de 300 vatios dan 32 voltios, ¿no? Entonces son 300 vatios entre 32 o 32 voltios son 9 amperios. Y uno de 250 da 8 amperios. O sea, no llegan a los 10 que da la fuente. Bueno, entonces, apartamos esto. Los paneles se pueden tomar como fuentes. Entonces, ¿cómo se tratan las fuentes de corriente? Bueno, pues con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un panel solo, es raro usarlo, se puede usar, pero un panel solo no nos proporciona suficiente potencia. O sea, un panel de 250 vatios para poco nos vale. O sea, cosas que consumen menos de 250 vatios, un televisor, una consola, pero un poco más. Entonces lo común es coger e instalarlos en paralelo para tener más corriente, ¿no? Y en serie para tener más tensión. Pero bueno, tenemos en cuenta que estos van a 30 voltios. Entonces, con 30 voltios podemos alimentar 2 baterías de 12 en serie, ¿no? Y si los ponemos en paralelo, los paneles, sumamos las corrientes, ¿no? La misma tensión, sumamos las corrientes, entonces tenemos 20 amperios, bueno, son de 8 por 16 amperios y los 30 voltios. Pero ya tenemos más potencia. 250 vatios por 4 paneles serían 1000 vatios, pero realmente los inversores, ¿no? Este es de 500 vatios, 1000 de pico. Los inversores no tienen una eficacia del 100%, andan sobre el 80, 90. Entonces aquí de los 1000, como mucho, a pleno rendimiento de los paneles podríamos sacar unos 800 vatios. Entonces luego hay dos tipos de inversores. Que es introducirle corriente positivo y negativo y sacar la alterna para cualquier cosa, un taladro, una caladora, un televisor, nevera, lo que sea. O hay los que inyectan la tensión a la red. Entonces esos se pueden utilizar sin batería, porque directamente pasamos la corriente de la electricidad que obtenemos de los paneles al enchufe y lo que hacemos es evitarnos
un coste. Por ejemplo, si gastamos 1000 vatios y el inversor nos está metiendo 800, vamos a pagar solamente los 200 restantes. Entonces, claro, hay que mirar la cantidad de paneles que hacen falta, porque claro, si con 4 paneles podemos meter 800 vatios y estamos gastando sobre 1500, pues necesitamos otros 4 paneles más. Aquí tenemos una limitación de potencia. Y luego, si queremos almacenar, porque claro, una cosa es que de día tengamos electricidad, ¿no?, que podemos ahorrar, y de noche pues no necesitemos. Entonces no necesitamos las baterías porque es más económica, pero si necesitamos también de noche, pues tendríamos que tener baterías. O sea, un circuito aislado, ¿no?, una zona aislada que no tenemos red, pues entonces utilizarían paneles, el inversor y unas baterías. Pero unas baterías para poder tener electricidad de noche. Entonces, claro, las baterías se pueden tomar como paneles inversamente. Bueno, estos suministran cuando hace falta y estos suministran cuando hay luz. Entonces tenemos que cargar cuando hay luz de las baterías para luego. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues mira, muy fácil. Esto es muy fácil, ¿no? Esto es de 12 y solamente es conectarlo ahí y ya saca lo tal. Luego lo miramos. ¿Cómo hacemos para hacer la conexión? Bueno, yo creo que los paneles, antes de enseñar esta conexión aquí de los paneles, vamos a verlo en las baterías, porque se va a ver más fácil. Vamos a ver. Yo tengo aquí dos baterías de 12 voltios, ¿no? 12 voltios, 7,2 amperios. Entonces, tengo aquí el polo positivo y el negativo. Aquí tengo la tensión, vale. Aplico aquí la conexión. Ahí, bueno, así lo hago antes. Ahí me marca 12,8, 12,9. Vale, vale, pero yo quiero utilizar no solo una batería, porque esta batería 12 por 7 son 84 vatios, ¿no? V por I. 12 por 7, oh, me eches. Bueno, no doy una. A ver, 12. Es que mira aquí, por 7, 84 vatios. Entonces, si yo quiero utilizar las dos baterías, serían 12 por 14. Se suman, ¿no? Entonces la potencia ya pasa al doble, 168. Ya se me acerca y bueno, ya tengo una potencia poco aceptable. Entonces, ¿cómo puedo hacer para conectar las baterías? Bueno, pues las baterías las puedo conectar de dos formas. Así lo voy a poner ahí. Las baterías las puedo conectar mediante circuitos aislados o uniendo los negativos. Lo más fácil es uniendo los negativos. Yo uno los negativos, o sea, uno este negativo, esta batería con esta, ¿no? Y ahora, que a nadie se le ocurra, unir los dos positivos. ¿Por qué? Porque esta batería puede tener 13 voltios y esta 10, y si se unen los positivos, entonces se va a crear un salto de corriente brutal de esta batería a esta. Y si esta está estropeada y no pasa de 10, va a estropear esta otra, que está a 13, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta ahora mismo tiene 13,909 digo, y esta tiene 13,08, más o menos están igual. Pero se podría unir, pero no quita de que ahora están igual y dentro de un poco no estén. Entonces, lo mejor es utilizar una protección. ¿Y la protección cuál es? Pues es esta. Yo cojo y esta batería 1 y batería 2, ¿no? La 1 y la 2.
Entonces cojo la batería 1 y saco un diodo. Le pongo un diodo, si alguien no recuerda. Vamos a ver. Los diodos solo dejan conducir la corriente en un sentido. Entra por aquí y sale por aquí, ¿no? Y se identifican porque tienen una rayita en el cátodo. Este es el ánodo, este es el cátodo. Dejan pasar la corriente solo en este sentido. Bueno, al revés no. Bueno, entonces yo lo que hago es, en la batería le pongo un diodo sacando la corriente. Y en la batería 2 pongo otro y los puedo unir. Como las masas están unidas, ya tengo la tensión. Bueno, lo vemos aquí. Vamos a ver. Yo cojo un diodo, tengo aquí diodos de 10 amperios, ¿no? Entonces cojo un diodo, vemos que tiene el cátodo ahí, el cátodo desde la raya es el cátodo, y vamos a ver, pongo el ánodo ahí y saco el cátodo hacia adelante, ánodo y cátodo hacia adelante. Entonces yo uno aquí y así ya tengo unidas las baterías. Entonces tengo igual los 13 voltios. No, bueno, caen, claro, porque aquí los diodos tienen una caída de tensión de la unión. Entonces ya es un poquito menos de los 13, pero bueno, poco menos es 0,5, 0,7. 12,87. Pero ya puedo coger corriente de los dos, ¿no? Los dos me están suministrando corriente, sin ninguna descargarse a través de la otra. Y también, si quiero cargarlas, tengo que hacer lo mismo, porque no puedo poner con el mismo cable, ¿no? Yo quiero cargar las baterías y no puedo con el mismo cable cargar a las dos o unir los cables, porque entonces lo que estoy es puenteando los diodos. Si estoy uniendo este punto con este, es como si no tuviera los diodos. Entonces lo que tengo que hacer es poner otros dos diodos, ¿no? El cátodo y el ánodo de los cátodos directos al borne, uniendo ánodos. Entonces esto lo pongo aquí. A ver qué pasa. Ahí. Y esta aquí. Vale. Entonces yo ahora uno así, ¿no? Y tengo la conexión, alimentación a las baterías y salida de las baterías. Yo si ahora toco aquí, voy a tener los 12,2 voltios, bueno, 12 con algo. Y, a ver que se me ha caído. Si le aplico aquí corriente a estos dos, aquí no me da corriente, ¿no? Pero si le aplico, a ver, eran 12 con algo, vale. Ahí está. Estoy alimentando las dos baterías, por un diodo y por otro. Vale. Así estoy cargando las dos independientemente una de otra. ¿Ves? Corriente viene por aquí, hacia esta y viene por aquí. Pero esta no se descarga por esta, porque no puede. Y por aquí viene la corriente, pero por aquí sí que no puede ir. Entonces, esto que tenemos aquí es un rectificador en puente. Es esto que tengo aquí. Es un rectificador en puente. ¿Y qué tiene? Pues tiene aquí el polo positivo, el opuesto es el negativo, y estos dos que están en medio son AC, los puntos de la terna.
realmente esto es esto. No, el polo positivo es este, vale, así. Esto es esto. Pasa que esos diodos van encapsulados, sellados y en una caja de aluminio para refrigerar. Son de 50 amperios. De 50. Vale, estos son de 10 amperios. Entonces, esto mismo lo puedo hacer, en vez de tener 4 diodos, con solamente un puente rectificador. Aquí tengo el dibujo. ¿No? Diodo de entrada, diodo de salida, ¿no? Y estos están unidos. Entonces este es un puente rectificador. Este es el punto positivo, este es el por negativo y estos son los de AC. Sería, el positivo es este, así. Y conecto una batería aquí y otra aquí. ¿Qué pasa si quiero conectar otra batería más? Pues nada, tendría que coger la batería 3. Tendría que coger otro rectificador, ¿no? Poner positivo, ponerlo aquí. Así. Lo pongo ahí. Conecto aquí la batería, el positivo, uno de los negativos y aquí tendría la salida y aquí la entrada. Los podría unir, esta con esta y esta con esta. Y 4 baterías también. Bueno, pero para 3 baterías no tengo necesidad de andar con 2 puentes, no. Porque están los puentes, si alguien recuerda lo del motor trifásico, ¿no? ¿Veis que están aquí los diodos? Las conexiones, 3 arriba, 3 conexiones intermedias y 3 abajo. Este es un rectificador trifásico de 3 fases. Está. Entonces, estos 3 puntos de aquí, 1, 2 y 3, de batería 1, batería 2 y batería 3, serían estos, ¿no? Aquí conectaríamos los positivos de las 3 baterías, aquí tendríamos la salida y aquí la entrada, para alimentar las baterías y la salida, solamente con un puente rectificador. ¿Vale? Podríamos conectar 3 baterías en paralelo y estando protegidas. O sea, podríamos cargarlas tranquilamente aplicándole aquí el positivo y irían cargando de forma independiente y aquí sacaríamos la tensión, al revés, aquí cargaríamos y aquí sacaríamos la tensión de salida según fuera administrando independientemente cada batería. La que esté más cargada será la que más corriente suministre. Y esto que nos permite, por ejemplo, yo con este puente, con este terminal aquí, el del centro ahí, y puedo poner pues esta otra batería que tengo aquí. Este es solo de 4,5 amperios. El de 12 voltios también, tiene que ser una tensión similar, pero es solo de 4,5. Bueno, pues yo esta la conecto aquí, el positivo aquí, y ya tendría aquí los 12,5 de las 3 baterías. O sea, aquí la salida, 12,5, y aquí para cargar a las 3. Bueno, con esto tengo las baterías protegidas. Ninguna se me descarga en otra. Puedo poner baterías diferentes, corrientes, o sea, de 4,5 con 12. Incluso puedo poner de 35, pues serían 100 amperios, con 3 baterías de 35. ¿No? Aunque bueno, tendría que coger otro porque este es de 35 y estaría muy al límite, ya se quemaría. Entonces tendría que coger uno de 50. Estos son de 50. Vamos a ver, ahí lo pone. 50. Vale. Bueno. Pues eso, esto hay que entenderlo como que son fuentes de tensión y de corriente, ¿no? Pues los paneles solares, 3/4 de lo mismo. Yo saco de aquí estos diodos. Parto la batería. Vamos a trabajar con 2. Está aquí. Vale. Entonces, los paneles solares
son exactamente igual que si fueran baterías. Lo que pasa es que dan 30 voltios y 8 amperios, ¿no? Entonces 30 voltios, 8 amperios. Aquí tengo el positivo y el negativo. Puedo unir los negativos, ¿no? O puedo hacer lo siguiente. Puedo coger y aislar del todo el panel. Por ejemplo, yo cojo esta batería, ¿no? Cojo la batería, que sería un panel, y en vez de unir los negativos, pues cojo y conecto en estos dos, que son AC, este y este, los bornes de la batería. Y entonces tengo que, aquí voy a tener negativo y aquí positivo. Porque los paneles no se cargan. Los paneles no necesito tener un borne de carga. Los paneles con tener salidas ya me vale. Entonces, sería esto, la conexión. Positivo a un terminal AC. Este es el positivo, sería un AC este. ¿No? El otro borne al otro AC. Al otro AC, que sería este. Sería este de aquí. A ver, una mano es difícil. Vale. AC aquí, y entonces tendría la tensión de la batería, positivo aquí y negativo aquí. Bueno, pues esto sería lo que haría en el panel. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, aislamos del todo el panel. El panel queda totalmente aislado. O sea, los bornes del panel no tienen nada que ver con los bornes de salida, positivo y negativo. O sea, están totalmente aislados. Hay diodos por medio. O sea, hacen también de fusibles, ¿no? No se rompan o con un rayo, cualquier cosa. Bueno, luego después, los paneles solares son unas mallas, ¿no? Tienen las filas, ¿no? Y tienen las celdas. Y esos reciben señal de radiofrecuencia. Son como pantallas. Y además son grandes, tienen 1 metro de ancho y de 1,5 a 2 metros de largo. Entonces, esa radiofrecuencia, al pasar a través de los diodos, pues se debilita. Ya no lo estamos como rectificando, pasando por corriente continua. Y luego después, ¿no? Lo hacemos lo mismo a todos los paneles. Los positivos los unimos y los negativos también, de las fichas, de los puentes. Los positivos los unimos todos, los negativos también. Y tenemos en paralelo los 30 voltios y la suma de las corrientes, ¿no? Bueno, 30 voltios menos la tensión que cae en los diodos. O sea, no van a ser los 30 voltios, va a bajar un poco la tensión. Entonces, luego después, el positivo y el negativo, que tenemos como cables de salida, los conectamos a unos condensadores. Porque la corriente esa de radio rectificada, al meterla a través de unos condensadores de potencia, estos de 22.000 microfaradios, estos van a ser como un cortocircuito para ella. O sea, esa la vamos a desaparecer. Ponemos el negativo, que es la zona esta, al cable negro y el positivo al blanco. Un condensador, 22 microfaradios, 22.000, es potente, carga rápido, se descarga según la carga que tengamos, pero va a absorber también la luz. Y la ventaja, al estar aislado, es que tenemos un doble diodo. O sea, al cargar el condensador no se va a descargar a través del panel. O sea, vamos a tener aquí, está dando el sol y pasa una nube por delante, ¿no? Tapa el sol, pero en el momento que se destapa, en ese momento carga el condensador. Y tapa el sol y entonces se va descargando el condensador lentamente, ¿no? O sea, no es... Y si le ponemos 2, lo que hacemos es sumar la capacidad, poniéndose en paralelo, uniendo
los bornes negativos y los positivos. Entonces pasamos de 22.000 a 44.000 microfaradios, o sea, 44 milifaradios. Bueno, pues esto es importante. Bien. Seguimos en siguiente.